noticias económicas. Estamos junto a Andrés Vial. Patricia Venegas, ¿cómo le va? Muy bien. Vamos a hablar de empleo, sí, vamos a hablar de trabajo, vamos a hablar de los efectos que se han sentido de las medidas sanitarias, sobre todo en el mes de abril, en marzo, de que aumentaron las cuarentenas a lo largo del país y eso cómo hizo que aumentara de manera exponencial la cantidad de trabajadores suspendidos. La Ley de Protección del Empleo, una decisión, una normativa que se había batido en retirada prácticamente durante los últimos meses del año pasado y primeros meses de este año, pero vuelve con fuerza. Lo pasamos a ver en la gráfica, de los números que se han visto durante los últimos meses. A ver, el 15 de marzo, Pati, teníamos 78.000 trabajadores suspendidos, el 15 de marzo. Avancemos a la siguiente estación. Ya esto es 30 de abril, habían 205.000 trabajadores suspendidos. Ya. Al 30 de abril, cambiar el 15 de marzo, el 30 de abril, pero 200... en el fondo, efecto cuarentena. Efecto cuarentena, absolutamente. Y vemos la última estación, 161% de aumento. Esto es la Ley de Protección del Empleo. Nuevamente se vuelven a ver números parecidos relativamente al peor momento de la pandemia en materia de empleo del año pasado. Lo vemos en la siguiente gráfica porque los números se fueron pareciendo de alguna forma. Es la cifra más alta desde octubre del 2020, cuando comenzaron consecutivamente a relajarse las medidas sanitarias. En 13 meses, en total, han habido, Pati, 820.000 personas que vieron en algún momento suspendidos sus contratos. En 13 meses desde que se dictó esta ley de protección del empleo. El 13% del total de trabajadores dependientes en algún minuto ha estado con su trabajo suspendido. La buena noticia es que, de acuerdo a cifras del Ministerio del Trabajo, no vamos a decir la totalidad, pero más del 80% de los trabajadores suspendidos han vuelto a sus trabajos, dependiendo del gremio. Eso de acuerdo a los números del Ministerio del Trabajo. Vamos con la siguiente gráfica. A ver, si vemos los meses con mayor nivel de solicitudes de Ley de Protección del Empleo. Abril del año pasado fue por lejos la más alta, 340.000 solamente en un mes. En mayo del año pasado, 135.000 en ese mes. En marzo del 2020, 127.000 en ese mes. Y marzo del 2021 está en el cuarto lugar de estos 13 meses de pandemia. 91.000 solicitudes solamente en el tercer mes de este año. En abril fueron 57.000. Fue decayendo, pero sobre todo en la segunda quincena de marzo se concentraron estas solicitudes de Ley de Protección del Empleo. Sectores, como siempre, y se han hecho lamentablemente un clásico: comercio, alojamiento, comida, sector servicios y la industria manufacturera. Esto también se ha visto reflejado en las ofertas de trabajo que también han caído entre marzo y abril. Lo pasamos a ver en la siguiente gráfica. Esas son las cifras que son publicadas por el Banco Central. Son las ofertas de empleo en Internet. Señor director, si podemos ver los números, ofertas en Internet, entre marzo y abril, una caída de 9,6% en las ofertas. Los sectores que más han caído, sector seguros, automotriz y forestal, todos con caídas sobre el 20%. Pero eso sí, si comparamos abril con abril del año pasado, que yo te había mostrado que fue la mayor cantidad de petición de seguros de Ley de Protección del Empleo, el peor momento quizás de pérdida de empleo en nuestra economía se empezó a dar en el mes de abril. Si comparamos este abril con abril, claro, un 153% más de oferta de empleo respecto a abril del año pasado. Pero si nos comparamos con el mes anterior, hay una caída. Es un momento delicado para el empleo, se viene recuperando muy paulatinamente después de meses de caída. Habíamos tenido los últimos meses del año pasado bastante recuperación. Una suerte de meseta está pasando la situación del empleo en nuestro país. Lo pasamos a revisar en declaraciones de Juan Bravo, economista. Ese número de trabajadores suspendidos está aumentando. Pero por otro lado, también lo que está ocurriendo es que no necesariamente las empresas se acogen a este mecanismo y derechamente ante la menor demanda se está desvinculando personas. Entonces, cuando ya tengamos las cifras la próxima semana, que van a incorporar el mes de abril, si bien vamos a ver un aumento de trabajadores suspendidos, también vamos a ver destrucción de empleo formal, por un lado, y también destrucción de empleo informal, porque muchos empleos informales sencillamente no se pudieron realizar, producto de las cuarentenas. De acuerdo a lo que dice Juan Bravo y a los cambios que se han hecho al seguro de cesantía, lo conversábamos con Patricia justamente en las declaraciones. Una persona, por ejemplo, que se acoge a la Ley de Protección del Empleo, vuelve a su trabajo y es despedida, de acuerdo a los cambios que se han hecho al seguro de cesantía, puede acceder nuevamente al seguro de cesantía a través, por ejemplo, del Fondo Solidario. Ya. Pasamos a revisar... Recibe algún monto de dinero, que es el Exactamente, fondo, la duda que por lo menos el pendiente. primer mes asegurado un 70%. Ya. Pasamos a revisar también cifras que se han entregado, de acuerdo a los números que ha entregado el INE también, los trabajos iniciados. Esto es un ítem bien importante para entender cómo ha ido cayendo la cantidad de oferta de empleo por lo menos a principio de año.
Entre diciembre y febrero se iniciaron 440.000 trabajos en nuestro país. Siempre hay un recambio de trabajo, Pati, algunos que se pierden, algunos que entran. De 440.000 se cayó a 406.000 en enero-marzo. No es una caída tan grande, pero marca una caída por lo menos en lo que era generación de empleos de trabajo. La mayoría de las personas que dejó de trabajar, y este concepto lo hemos conversado muchas veces, pasó a ser inactiva. Quiere decir que salió de la fuerza laboral no por motivos voluntarios, no solamente que pudo haber sido suspendido o despedido, sino que también salió de la fuerza laboral, sobre todo porque por las medidas sanitarias tiene que dejar de trabajar, cuidar a un tercero, cuidar a un niño, cuidar a un adulto mayor, y eso hace que involuntariamente, no busque trabajo. Y lamentablemente eso el mercado no los marca como desempleados. Claro. Si sinceramos hoy día la cifra de empleo y lo revisamos hace un par de semanas, estamos cerca del 20-23% de la población hoy día no tiene trabajo. Y ahí población de probablemente trabajo. en ese concepto Inactiva. muchas mujeres. Exactamente, 800.000 mujeres, 600.000 hombres, más o menos. Muy bien. Patricia Venegas. Andrés Vial. Que le vaya bien. Gracias por estas informaciones. Nos vamos a una pausa y estamos de regreso aquí en 24 tarde.